Vamos ahora vamos con el invitado. Vamos a presentar al invitado en estos momentos, quien es el ex ministro de Trabajo, Jorge Villasante, quien se encuentra en la línea telefónica, porque es importante señalar que se ha dicho de todo con la designación del nuevo ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, y ahí está el ex ministro. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Bienvenido a Hackeando la Política. Muy buenas noches, Miguel. Un gusto, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, una vez que me digan, Miguel, ministro, ya hoy me voy a parar de la mesa, ¿no? Pues soy Mario Brais. Ah, no, perdón, no. Es que no lo veo y no, el sonido no es bueno, aunque, Mario. De hecho es que con Miguel nos parecemos, ¿no? Pero bueno, es el error de la producción, todo el error. Vamos con el tema rápidamente. ¿Cuáles son los retos del nuevo ministro de Trabajo, Ruggiero? ¿No? Porque se le ha dicho de todo a Ruggiero, hay hasta supuestos chats, no sé. Vamos a ver, ¿cuáles son los retos? Muy bien. Creo que al margen de lo que se pueda decir y de lo anecdótico y en algunos casos de temas que el ministro tendrá y deberá aclarar seguramente, hay temas de fondo, de política pública que debería de plantearse. Un primer tema es que estamos en un escenario en el cual hay una pérdida de empleo realmente impresionante. Ayer que juramentaba el ministro, el INEI ha dado a conocer que en el trimestre abril-junio de este año se ha perdido 55,1% del empleo en Lima metropolitana. Es decir, estas cifras van más allá incluso de lo que se proyectaba. Entonces, primero hay que pensar en cómo se recupera el empleo, ¿no? Y para eso creo que tienen que dictarse medidas muy rápidas y efectivas. Y yo diría, Mario, tener que pensar en normas que efectivamente estén adecuadas a nuestra realidad. No podemos seguir teniendo y pretendiendo como Estado regular todo. Creo que en el tema del COVID tenemos que ser bastante pragmáticos. Yo creo que las reglas de prevención son básicas, de verdad, y creo que ya todos las hemos ido internalizando. El uso de las mascarillas, eventualmente el lavado de manos, el tema de desinfección de los lugares, centros de trabajo. Eso es algo básico que tiene que cumplirse con el testeo de la temperatura y el monitoreo que tiene que hacerse permanentemente a los trabajadores. Entonces, allí hay que tener normas que sean fáciles de ser cumplidas. Ahora, viene el siguiente tema. En el Ministerio de Trabajo también hay una línea que es promoción de empleo, y allí tenemos un programa social que está orientado a promoción o generación de empleo temporal. Hoy en día, la posibilidad de generar empleo rápido, temporal es cierto, pero rápido, y dinamizar también la economía del país, pasa, Mario, por impulsar un programa masivo de generación de empleo que permita la ejecución de pequeños proyectos de infraestructura social básica, infraestructura productiva también en el área rural, que permita ocupar a algunos cientos de miles de peruanos. Ya se dieron algunos dispositivos, un decreto de urgencia para ello, pero la pregunta es ¿cuánto se ha avanzado al día de hoy? Ministro, verdad, ahí... Sí, ministro, lo invito a escuchar, por favor, las declaraciones del premier cateriano referirse justamente al nuevo ministro de Trabajo. A ver, adelante. La presencia de los jóvenes en política es fundamental. Y ese es uno de los motivos que yo tuve para proponerle al presidente Vizcarra incorporar a un joven profesional capacitado, con conocimientos, para que ocupe una cartera como la de trabajo. Estamos prácticamente en un estado de guerra. Las guerras no solo se ganan con la calvicie y las canas, fundamentalmente se gana con la participación de los jóvenes. Y este es un país mayoritariamente de jóvenes, y hay que darle oportunidad a los jóvenes, como a mí me la dieron. A mí me dieron la oportunidad de postular a los 28 años al Parlamento. Entonces es algo en lo que yo creo, en la renovación. Está claro que al premier cateriano le gustan los jóvenes, ¿no? Ahora, el tema es obviamente que al poner a esta persona como ministro, quien es Martín Ruggiero,
un abogado de 32 años, exalumno, tengo entendido, en la Universidad de Lima, y hablando del desempleo, ¿cómo tiene que ser el trabajo de fondo para que no exista tanta tasa de desempleo juvenil? Estamos viendo muchos jóvenes que están sin trabajo de hace mucho tiempo y a pesar de hecho no se ha trabajado y estamos en medio de este estado de emergencia. Sí, fíjese, Mario. En el país tenemos una ley de modalidades formativas que ya hace tiempo debería de haber tenido una reforma importante. Por ejemplo, para el acceso al empleo, que es otro de los temas de los jóvenes, ¿cómo pueden los jóvenes acceder a empleo y dentro de ellos en el propio Estado, en el propio sector público, cuando lo primero que le pedimos a los jóvenes es 1, 2, 3 años de experiencia? ¿Dónde adquiere experiencia el joven? ¿No? Claro. Si es que le piden, el primer requisito es experiencia. Entonces, el requisito experiencia, por ejemplo, para el primer empleo debería de eliminarse, ¿no? Porque ya se entiende que un joven que pasó por un proceso formativo en la universidad, en un centro tecnológico, ¿no? Ya está en posibilidades de poder ejercer su profesión, el arte o la ocupación para la cual ha sido formado, ¿no? Por otro lado, creo que deberían de generarse incentivos, precisamente incentivos tributarios a la generación de empleo. Por ejemplo, un incentivo al primer empleo, ¿no? Es decir, ahí el Ministerio de Economía, juntamente con el Ministerio de Trabajo, tienen que ser bastante imaginativos en poder generar en políticas públicas. Es importante qué incentivos generamos para que las empresas puedan, más aún en estas condiciones, dar las posibilidades de abrir sus puertas y brindar oportunidades de empleo. Por otro lado, Mario, hay un tema fundamental en estas circunstancias. Decenas de miles de peruanos y millones, en verdad, si es que tomamos en cuenta todo el espectro del mercado laboral, han perdido empleo, vía sea las suspensiones perfectas, vía la no renovación de los contratos, porque esto va en el mercado laboral formal, porque en el sector informal ahí simplemente las personas dejaron de trabajar. Entonces, hay un tema en el cual el ministerio creo debería de trabajar, es lo que se llama la recalificación o la reconversión laboral. Claro. Es decir, hay peruanos, hay trabajadores que perdieron su empleo y se desempeñaban en una determinada ocupación. Hay que ver cómo los recalificamos, cómo los reconvertimos para que puedan desarrollar labores similares, pero no sustancialmente distintas para las cuales están formados. Claro. Ministro, yo le hago una pregunta. Por ejemplo, estamos en una etapa, en una época bastante complicada en cuanto al empleo, ¿no? Básicamente lo que tiene que ver, ¿cómo va a poder hacerse esta reactivación? Porque definitivamente no a todas las empresas tampoco se le está beneficiando, ¿no? Y estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo es el futuro, o sea, que más o menos se puede avisorar en nuestro país, haciendo un análisis, de acuerdo a los cuadros, a los índices que puedan existir? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Fíjese, Mario, es que la política y las acciones que emprende el gobierno tienen que ser integrales y también tienen que estar orientadas hacia el grueso del sector que genera empleo en el país, que son las micro y las pequeñas empresas. Al momento, el programa a través del cual se han inyectado recursos en las empresas, que dicho sea de paso han salido ya casos de empresas que han recibido hasta 10 millones de soles de créditos, ¿no? Estudios de abogados de pronto que han recibido hasta 4 millones y de pronto algunos más. Programas de televisión. Programas de televisión también, algunos de ellos, ¿no? La pregunta es, oiga, ¿y el sector de la micro y la pequeña empresa, cuánto dinero se ha inyectado en esos micro y pequeños empresarios que son los que generan el 70% del empleo en el país, ¿no? Entonces se han venido dando medidas que han estado orientadas básicamente a privilegiar a las grandes empresas. Los grandes bancos han estado atendiendo prioritariamente a sus clientes y el sector de la microfinanza, hablamos de las cajas municipales, las cajas rurales, las cooperativas, que son las que han venido atendiendo al sector de la microempresa, no han tenido la misma cantidad de recursos como para poder colocarlos vía estos créditos, ¿no?, que se han venido implementando a través de este programa
impulsado por el gobierno. Entonces, hace pocos días se ha publicado una modificación al reglamento operativo del programa y lo que hay que buscar es que seamos más veloces propiamente en la asignación de recursos. Porque fíjese, una microempresa de pronto con 50.000 soles puede generar inmediatamente, puede ponerse a trabajar y generar 10, 15 puestos de trabajo. Usted le ha dado 10 millones de soles a una gran empresa que lo único que ha hecho es, si tenía de pronto 1.000 trabajadores, estoy seguro que hoy día tiene 800 trabajadores. Imagínese, no pues generó, es claro, no generó prácticamente nada, ¿no? Entonces eso y lo que está haciendo es cubrir propiamente otras obligaciones, pero empleo como tal, no. No, así es. Ministro, esa es la gran verdad. Ministro, ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar conversando. Mario, un gusto siempre conversar en una próxima con ustedes. oportunidad, después de tiempo, podemos conversar. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas noches a Jorge Viasante, ex ministro de Trabajo.